Racismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, bueno verte. Qué bueno verte, qué bueno verte. ¿Tú tienes guayabera? Tengo. ¿Por qué nunca te la pones los viernes? Hay una regla, no sé si te has percatado de la A mí misma. no me gusta la guayabera. Ay, y eres popular. No soy cubano. Es que yo no sé, para mí, quizás, como yo soy de Moca, pues, para mí las guayaberas eran como para velar a los peones en la finca. No sé. Como que lo coges como que una cuestión de hacendado, esa vaina. Como que eran cosas que se ponía mi bisabuelo. Ok. Más como por esa cosa, como de colono, más por ese ambiente. Tú tienes que resolver un par de cosas. Yo no, mi abuelo, nunca yo lo vi en guayabera. Yo creo que yo nunca le vi una guayabera. No, las guayaberas se pusieron como que media de moda, creo, en la época de Muñoz, ¿no? Sí, porque él tenía mucha guayabera. Bueno, por lo menos yo siempre recuerdo guayabera, que fotos de mi bisabuelo y mi abuelo, que era también su hijo. No, yo nunca, de verdad, yo creo que él... Te digo algo, yo creo que pasó en los años 40 y 50 esa generación, los boomers y los justo antes, que hubo una modernización tan rápida que las guayaberas cayeron en el rechazo al pasado. Se convirtieron en símbolos del Sí, pasado. eso yo lo compro, sí, sí. O sea, mi abuelo, para ponerse una guayabera, yo creo que él las tenía y nunca las usaba. Ok. Y a mi papá le gustaban. Sí, es más de nosotros. Hubo un renaissance. A mi papá le gustaban, papi tenía varias, pero mami no se las dejaba poner. A mí me fascinaban. Y de ahí que viene el viernes guayabera. Sí, recuerdo que tú las popularizaste en ese periodo oscuro de nuestra historia. Las traje de vuelta, papá, y las hice cool en el PNP. Me acuerdo que hasta Pierluisi se las ponía. No, fíjate, Pierluisi. Yo puse a Ricky. Yo mandé a Ramón Rosario a hacerse una guayabera. Yo me hice una con este muchacho, ¿te acuerdas? En el Caparra. Sí, con Máximo. Un italiano con una fábrica en la República Dominicana. Bobo le dicen. No. Y quería felicitarte que has continuado construyendo tu colección de Trias Monges de la historia constitucional. Se las tumbé a Carlos ahorita. ¿Tú tenías el 3? Yo no tenía ninguno. Es que bueno, déjame corregir. El que a mí se me ha hecho difícil siempre conseguir es el 4. Y cuando vi que Carlos la tenía, se la tumbé. El 4. En eBay tú las consigues todavía. El que más difícil me hizo a mí conseguir fue el 2. ¿De verdad? Sí, se me hizo bien difícil conseguirlo. Porque si no me equivoco, el 4, no sé si es el 4 o el 5. Déjame buscarlo el 4 aquí. en el índice. Sí, pero yo creo que el 4 es el que tiene Lo de la ONU. lo de la ONU y el ELA como No, tal. el ELA es el 3. ¿El ELA es el 3? Sí, el ELA es el 3. Y se tiene que leer con la historia, con el libro de la universidad, de la Escuela de Administración Pública. El ELA como tal es el 3. O sea, los debates de la constituyente, para ser más precisos, es el 3. El 4 creo que es el ELA ante la ONU, que empieza ahí y termina, si no me equivoco, con la Comisión de Estatus, el plebiscito del 67, y empieza una discusión, y en el 5 empieza a hablar del voto presidencial. A mí me da pena, y a la audiencia nos perdonan este momento en el dedo. Me da mucha pena, me he dado cuenta que muchos libros que para mí como abogado, ¿verdad? Pues siempre tenían cierta relevancia, pero que creo que tienen una relevancia adicional del punto de vista de historia, ¿verdad? De nuestra historia más reciente, han caído fuera de edición y de imprenta, y quizás por razones de cuestión de quién tiene los derechos, tiene que ser algo en esa onda. Si alguien en la audiencia conoce del tema, me encantaría que me ilustren. Hay una serie de libros que yo siempre he encontrado bien interesantes, porque no solamente desde el punto de vista legal, sino a través del punto de vista legal, tú puedes entender un poquito la perspectiva política de esa generación que viene, y esas dos generaciones que vienen antes de la nuestra. Les voy a dar unos ejemplos. Pues tienes los tomos de Trias Monges, tienes incluso, yo estaba buscando, yo no encuentro dónde comprar, porque yo tengo el diario de constituyente en PDF, pero no lo tengo impreso. Y no tiene los apéndices. Exacto. De las proposiciones. Correcto. La Academia de Jurisprudencia tiene unos libros que también los tengo en PDF, pero no encuentro impresos.
hay un libro que es sobre redacción e interpretación de leyes. Creo que era de Cueva. Y ese libro yo lo tengo impreso. Pero literalmente fue porque me metí en la biblioteca. Cuando trabajaba en Unibolhem, cogí ese libro, era los que venía en binders. Ah, sí, de Cueva Y Segarra. lo metía en la fotocopiadora. Yo tengo uno. Cueva Segarra era. Sí, yo tengo uno del derecho del procedimiento legislativo de los años 50, Ajá. que lo conseguí en una... Pero tú sabes, tenemos que hablar porque la próxima vez que vaya, y si les interesan los libros antiguos, conozco de un almacén que tiene un montón de libros ¿En de dónde? eso. Hay uno en Rincón bien interesante. Sí, he encontrado libros míos ahí. Que mami les regaló a alguien y alguien los dejó ahí. Sin mi autorización. Pero yo conozco un sitio, lo hablamos fuera del aire, pero Vale. tengo un... te puedo decir que sí, hay muchos. Y ahí fue que conseguí el segundo volumen de Tres Monjes en ese lugar. Así que ya no lo puedes coger porque había una sola copia. Y el libro de Derecho de Procedimiento Administrativo, perdón, legislativo, que es muy interesante porque habla de un grupo de legisladores disidentes de la época que le decían que eran del sur y el oeste y le decían el Ku Klux Klan. Ok. Y el libro dice eso y yo como que... Y tiene otro ahí, de verdad que para mí es bien interesante porque yo creo que parte de nuestra tragedia política ha sido que esta intención de siempre estar reescribiendo la historia de nuevo y nuevo. Y así que si tú vas, ¿verdad? Los textos más cercanos a la época, tú dices, espera, no todo es como... Es un ejercicio de revisionismo, ciertamente, pero es una manera de tú ver más cerca... yo creo que uno puede apreciar ciertas presunciones que tienen las personas cuando redactan. Bueno, léete el de Tres Monjes cuando vayas terminando. No sé si es el final del cuarto o del quinto volumen. Hay una parte que empieza a hablar a culpar del no perfeccionamiento de Lela a las clases medias, no dice cobardes, pero tímidas y conservadoras, con miedo a perder lo que había, el capital que habían acumulado y que habían caído en las manos de la reacción. Una cosa así que es bien anacrónica, ¿no? ¿Verdad? Porque hoy en día quizás la forma en que vemos el ser estadista, en esa época el movimiento estadista era mucho más vinculado al Partido Republicano que lo que es ahora, ¿no? A veces se divide un poco. Y entonces pues se veía al PNP como un sucesor de esos movimientos de la clase alta que oprimía a los trabajadores. Y todavía había algo de eso que con Romero y Rosselló pues se diluye muchísimo, ¿no? Bueno, cuando Romero dice la estadidad es para los pobres, eso fue un pronunciamiento controversial en la época. Sí. Y cuando digo controversial, dentro de los estadistas, ¿verdad? Porque se había puesto esta idea de que la estadidad era pues una cuestión de burguesía, y tú lo veías, ¿verdad? La estadidad estaba más afiliada a un entendimiento de los derechos civiles por un matiz de propietario, no necesariamente por un matiz de justicia social. O derechos civiles. Era un tema de los derechos civiles entran... En verdad hay que entrar el tema de los derechos civiles, pero es que a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho estudiar las cuestiones de Trias Monge, porque esta figura, que obviamente cuando pasan todas estas cosas cruciales, pues es un chamaco marginal, pero que está tomando notas, y cuando por fin trepa, impone su visión. Como Madison. Y era un tipo... por ejemplo, esta cuestión en nuestro derecho, que es libertario desde el punto de vista de derechos civiles, eso no era la concepción de ni los estadistas ni los primeros populares, ¿verdad? Que eran más como que, si no, aquí se pueden limitar muchas cosas, porque tenemos este gran proyecto industrializante de progreso material, más socialistoide. No diré socialistoide. Lo digo socialistoide en el sentido de que era futurista. O sea, tenía una visión de progreso, pero era un progreso material. ¿Tú quieres decir modernista? Sí, exacto, perdón. Esa cuestión, pues, Trias Monge, después cuando se meten en el Supremo, dice, no, we're the ACLU now. Sí. I'm the captain. y ahí, por ejemplo, la interpretación del derecho a la intimidad como algo que opera ex propio vigor, ese tipo de cosas viene de él. Y un montón de hermenéutica francamente cuestionable. Altamente cuestionable. Bueno, hay un caso
que había una ley que tenía que ver con, no me acuerdo qué, que no tenía un término prescriptivo. Entonces Trias Monge dice, pues yo voy a aplicar un término prescriptivo por analogía. Y va a ser 1 año o algo así. Pues creo que era una ley laboral y él cogió de otra ley laboral y se lo aplicó por analogía. Y entonces la disidente es como que, pues mire, yo sé que tú piensas eso y escribiste un montón de argumentación y citaste un montón de tratadistas franceses diciendo eso, pero el problema es que el Código Civil dice que cuando una causa de acción no tiene término para ejercerse son 15 años. So, te estás inventando... O sea, la disidente... Él legisló el divorcio por consentimiento mutuo a través de una decisión. Que francamente cuestionable su visión del derecho. O sea, para mí Trias Monge es una persona que se convirtió en muchos sentidos, más que nuestro Earl Warren, pues no lo era, porque Earl Warren era un político. Yo diría que él se convirtió en muchos sentidos en un tipo de Thurgood Marshall y Brennan, ¿no? De buscar la forma de llegar a un resultado utilizando un montón de Y también argumentación. Lo que yo encuentro bien interesante de él también es cómo, francamente, en una sociedad que no le pone tanto peso al asunto ideológico, pero no ideológico de políticos, sino ideológico de como que pues, ideas. Ese macho le impuso su idea a todo el mundo con un ñe espectacular. Y es que los expertos dicen... él yo creo que fue de las personas que más jugo le sacó a eso del expertise. Y como tú bien dices, claramente era marginal en muchos de estos eventos. Era un chamaco. Era un pensador, un tipo inteligente, que lo incluyeron porque era un tipo inteligente, claramente, y culto. Y era una voz que ellos escuchaban porque era una persona que contribuía a la discusión, pero no tomaba decisiones, ¿verdad? Muñoz era el que mandaba y los caciques políticos de la época, Ramón Antonini. Y eran caciques de verdad, o sea, Paco Anselmi. porque tenían que repartir. Sí, bueno, estaba Paco Anselmi en Cuamo, había y otra gente que no, pero habían unos líderes, ¿no? Pero también, ahora que mencionas eso, nuestra historia, no quiero decir peca, pero tiene este matiz de como si hubiera un rumbo correcto. Y entonces... se desvió. Todo el tiempo estamos escribiéndola como si hubo una desviación, pero no we don't engage, no interactuamos con las razones. Por ejemplo, sorry que lo menciono otra vez. No puedes traer la nieve. ¿Cuántos libros se han escrito sobre la transición y lo hemos dicho antes, de los años 30 y los 40, y de Albizu y de Muñoz, y contraponer las dos figuras? Y nadie escribe de la coalición, que eran los que gobernaban. En toda esta historiografía, dejando a un lado si Muñoz, Albizu, whatever, nadie habla de la coalición, que eran los que estaban gobernando. Eso es cuando tú escuchas un discurso, por ejemplo, hoy escuché un discurso del 56, que están hablando de que García Méndez era malo, porque recuerden que él era el presidente de la Cámara con la coalición. O sea, que cuando la gente estaba tomando decisiones en los años 50 sobre asuntos, ellos usaban como referente sus experiencias vividas de hacía 20 años de cómo fue el gobierno de la coalición, etc. Sí. Nosotros hemos prácticamente borrado esa parte de la historia y nos enfocamos siempre en Albizu versus Muñoz, porque después pues, resulta que Muñoz es el que gana y Albizu es su opositor. Sí. Pero la gente que estaba viviendo la época... Hay un libro fascinante que me estoy leyendo sobre el Missouri Compromise, que es cuando Estados Unidos por primera vez tiene que enfrentar qué hacer con la esclavitud en los territorios que habían adquirido, ya sea por el territorio de la compra de Luisiana, diferentes guerras, etc. Y, mano, es fascinante porque es un episodio... que todo el mundo dice, pues había una diferencia, como te lo enseñan en la universidad, como que hubo una diferencia sobre el tema de la esclavitud, y Henry Clay negoció un acuerdo, y después la política, todo volvió a normal. Fue como un interludio en este periodo diferente. Y tú dices, mano, pero es que es la misma gente antes, es la misma gente después, ¿qué pasó? Y obviamente, como toda la historia, hay al menos no dos versiones, pero dos escuelas de pensamiento sobre el asunto. Y leerlo para mí, que conozco
creo que bastante de política de la revolución y de política de la preguerra civil, ver ese interludio donde pues Madison fue presidente, Monroe fue presidente, Adams fue presidente y no pasó nada y Monroe fue reelecto unánimemente, qué sé yo. Pero hay un montón de cosas pasando debajo que tienen mucho que ver con la historia y a veces yo siento que es porque la concepción que le decían el The Whig Theory of History, ¿no? Sí. Todo va para arriba en una pendiente. Entonces, cualquier cosa que no vaya con eso es ilegítimo. O sea, deslegitimizamos. Por ejemplo, Rosselló. Tú lees un libro de historia y todas las cosas que hizo Rosselló, eso no pasó nada. Hernández Colón. No, eso fue, pues, él gobernó y pues ganó porque Romero se dividió gobernando. Pues, oye, yo he visto discursos de Muñoz de Hernández Colón en el 91 hablando de que él va a poner fibra óptica por toda la isla. O sea, esta gente estaba pensando en el futuro y estaba tratando de Sí. Y Rosselló lo de una computadora en cada escuela. Esas cosas yo las recuerdo porque tú la viviste. La viví un poco. Pero la historia es como que, pues están los independentistas y los demás. Bueno, y la cuestión, y más de cuestión de los independentistas, creo que ¿verdad? Tú y yo crecimos con una prensa post-Watergate. Sí. Una prensa que tiene una filosofía bien diferente a la que le precedió. Adversarial. Es adversarial. Y si tú ves, ¿cómo es que dicen que si el periodismo es el primer borrador de la historia? Pues antes cuando originalmente se dijo esa frase, nadie se lo creyó. Pues yo me decía, sí, yo periodista, por favor. Ahora ya la gente se lo cree, ¿verdad? Entonces tú ves que mucha de la historia, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo. Leí este libro yo creo que lo comenté aquí, de las 936, de Córdoba. Y muchas de sus citas son recortes periodísticos. Y yo digo, ok, para ser justo, ¿verdad? Él no es un historiador, él estudia, él enseña literatura. Y creo que más que nada es un ensayo, pero esa no es, o sea, el periodista no es el historiador. Y tú tienes que meterte en documentación. Incluso si vas a escribir una historia, pues parte del reto es que no puedes odiar a las figuras que están involucradas porque tienes que hablar con ellos. Sí. Y de hecho, algunos de los episodios de La Trinchera que yo he hecho, mi enfoque ha sido, pues, mano, hay este récord ahí por si acaso algún día alguien quiere escuchar la versión de ellos. Claro, una versión totalmente subjetiva y parcializada, pero por lo menos la versión. Porque, tú sabes, a mí me estuvo... ¿sabes cuántos artículos? Porque como obviamente la ley promesa es algo de interés para mí. ¿Cuántos artículos yo leo de la ley promesa o de transacciones que se cuajaron en esa época? Y no es que no me llaman a mí. Es que yo veo que no llaman a nadie de los que estuvieron ahí. Por ejemplo, si tú quieres hablar de la ley promesa en los primeros 2 o 3 años, y hablo 2 o 3 años porque pues, ya yo no estoy después, así que no sé. Pero tú tienes que hablar con un tipo que se llama John Gavin. Tienes que hablar con un tipo que se llama Brownstein, que yo le decía Brownie Pooh. Tienes que hablar con un tipo de apellido Badge. Ellos no son ni funcionarios. Son banqueros. Tienes que hablar con un tipo que se llama Bienenstock y con uno que se llama Rapisardi. Estos tipos... Y con el vicegobernador, ¿te acuerdas? Y en Puerto Rico... ¿Cómo se llama el vicegobernador de New York? Ravitch. Ravitch estuvo 6 meses y después se murió el pobrecito. Pero Ravitch tuvo mucho que ver con montar la interacción entre lo que los banqueros decían y lo que los policymakers estaban haciendo. Tienes que hablar con Ken Haichu en el Tesoro. O sea... ¿Cómo se llamaba el asesor? El counselor, el que tenía un apellido portugués, que trabajaba en... Wise, tú dices. Wise. Antonio Wise. Tienes que hablar con esta persona. Y yo digo, ustedes nunca como que los llaman para una entrevista. O sea, porque yo entiendo que no quieres hablar con las figuras como tal, porque pues quizás los sientes controversial, pero hay un montón de información. Y aún la gente... Y tienes que hablar con los de los bonistas. Sí, que eso es otra historia. Eso es para una historia. Eso si tú quieres hacer historia. Bueno, y cuando nosotros... Bueno... Y lo digo también en el sentido también de que, por ejemplo, tú y yo compartimos este nerdeo de buscar estos PDF, que si el informe Carroll, cuando llegaron los americanos, o tú me enseñaste el informe Brookings, que es como 900 y pico de páginas.
Y tú te metes ahí adentro y dices, ven acá, ¿cuándo fue que fichamos a enseñar esta parte del cuento? No, por ejemplo, el informe Brookings que dice, pues mira, la agricultura en Puerto Rico es fuerte y la cosa, pero el gran beneficiario es el empleado, porque si no habrían estos aranceles, no habría caña en Puerto Rico, esto es totalmente artificial, y lo dice así mismo, ¿no? Ajá. Y nosotros a veces como que no, porque hay que volver a la agricultura, es como que sí, la agricultura era como la 936, era altamente subsidiada por decisiones federales. Uno. Dos. También, y tú dices, me alegra que traes el punto de que hay que hablar con mucha gente. Tú estuviste bien involucrado en el tema de promesa, yo te diría de 2016 a 2019, activamente tú y después observándolo. Pero cuando nosotros hablábamos al principio, cuando saliste del gobierno, de lo que había pasado al principio del cuatrenio de Alejandro, sobre todo la parte legislativa de por qué se tomaron ciertas decisiones antes de empezar promesa y de cómo empieza el entendimiento del liderazgo político de que esto que estamos tratando de hacer no puede... O sea, promesa es el resultado de un montón de intentos de diferentes personas de atender una crisis que se había salido de sus manos, pero ellos no querían reconocer que se había salido de sus manos. Tú no puedes hablar de promesa sin sentarte como tú dices, Valle, también sin sentarte con Luis Fortuño. Exacto. Que Luis Fortuño es y con Aníbal y con la gente que trabaja. Por ejemplo, el tema de Cofina, mucha gente lo discute. Tienes que sentarte con la gente de justicia, con los abogados que hicieron la opinión de Nixon inicial, que decía que poca gente sabe, que tenían dudas serias de si Cofina era constitucional o no. Y la primera opinión está en un email que dice, no es legal. Y entonces se cambia de abogado. Cambiaron de abogado. Después, en el 2008 al 2012, el periodo de Fortuño, tratar de estabilizar la cosa mientras creaba un discurso probonista. El principio del cuatrenio de Alejandro, que Alejandro actúa como si no pasara nada por 6 meses y para ver si podía restar, porque vinieron con, como dice Paul Krugman, la hada madrina de la confianza. Que, tranquilo, que viene la hada madrina de que la gente confíe y se va a resolver todo. Después, el intento de limitarla a la energía eléctrica, que ahí es que entra la ley de reestructuración. Esa parte, tú no tenías, a pesar de que tú habías estado involucrado y hablado con mucha gente, habían aspectos de eso que tú mismo desconocías. Bueno, y desconocía especialmente en el lado político. En el lado legal, que era mi pelea en la campaña de Ricky, ¿verdad? Que cada vez que decían, no, esto no hay que entrar a la quiebra, pues yo había trabajado en PMI esos 2 años. Y las discusiones están pasando en la oficina del socio que está al lado de la mía, así que yo estoy escuchando y yo, anda, ¿para el carajo qué está pasando aquí? Y de hecho, ya hablé con Manolo Pietrantoni, fundador de Pietrantoni Méndez y Álvarez. Iba a venir el podcast A la Trinchera para hablar de un montón de cosas. Esta es una persona que estuvo... Este tipo ya era un socio capital en los 80. Fundó un bufete en los 90. Es una eminencia. Porque quiero hablar de esas cosas. Porque uno sabe una esquina. De hecho, todo el mundo sabe una esquina. Exacto. Y tú no sabes todas estas cuestiones. Y pues, no sé cómo carajo terminamos en este rabbit hole. Que me ha entretenido mucho. Pero la historia. Pero nada, el punto es que... Porque si tú quieres escribir la historia, no puedes depender de la fuente secundaria que todo el mundo ya ha minado ad nauseam. Tienes que meterte... No hay que también creo que es una cuestión de actitud. Porque... Por ejemplo, tú ves los tweets de Caraballo Cueto. Y me recuerda unos tweets que dicen, no, estoy escribiendo un libro sobre este tema porque quiero explicarle el error garrafal que cometieron en este plan fiscal. Eso. Y yo le escribí, eso no fue así. Y si quieres hablar del tema, de buena fe hablo contigo. Pero ve, él lo está viendo como que aquí hay que culpar a alguien. Bueno, yo te puedo dar 2 ejemplos. Y ejemplos. tú puedes decir que... Te puedo dar 2 ejemplos. Dame un segundo. 2 ejemplos de él mismo, ¿no? Él escribió un paper, y después creo que terminó siendo un libro, ¿no? Diciendo que la mejor... discutiendo las diferentes alternativas económicas del estatus político. Cuando tú lees el análisis que él hace, la conclusión, si tú lees los 3 capítulos de los diferentes estatus separadamente, la estadidad para él tiene un costo económico incalculablemente alto por los taxes, la independencia tiene un costo bien grande por las transferencias, el ELA pues tiene sus limitaciones, pero es menos malo. Cuando tú lees los artículos, ¿verdad? Pero cuando lees el principio, la condición colonial de Puerto Rico le impide, bla, bla, bla. Otro ejemplo, el estudio que él hizo de la Ley 22, que el DEC lo desapareció. Te hace una conclusión que dice que la Ley 2022 son los mejores programas de desarrollo económico que hemos tenido desde las 936.
Y después al final te dice, pero como Biden va a subir los taxes de capital gains a tanto por ciento, Puerto Rico debe subirlos a tanto. Y como conclusión, hay que imponer el impuesto mínimo global. Exacto. Y cuando tú dices, pero espérate, tú tienes un estudio que dice que esto es ¿verdad? Que es bueno, y tu recomendación no está basada en los cálculos que hiciste, está basada en tu opinión de lo que un político propuso, a ver si el Congreso lo aprobaba, que no pasó. Entonces, nunca hubo un... De hecho, y ahora Trump quiere limitar esas cosas. Entonces tú dices, no, pero uno se ríe, pero por eso es que yo siempre trato de hacer referencia a los documentos originales y tratar de engage o interactuar con las personas y tomar por bueno lo que dicen. O sea, por ejemplo, el caso de Muñoz, que dicen, pues Muñoz dejó ser independentista porque hay una carpeta que lo vieron usando droga. No, porque tenía miedo que Truman lo iba a matar. Truman lo iba a matar, whatever. Y después tú dices como que, espérate. Pero el tipo te está diciendo por qué dejó de serlo. Y te está explicando en detalle como que tú puedes ver en los periódicos, es verdad que es comprimido porque tiene... Pero tú pones en el periódico del Mundo Muñoz Marín y te salen todos los clippings de él diciendo esto y dices, fíjate, pero veo esto. Ay, pero espérate, veo aquello. Otro ejemplo. Cuando tú lees el tema de los cupones, pues es como si el tema de los cupones hubiera surgido ayer. Y cuando tú vas a la historia, nosotros teníamos paridad los cupones por un montón de años. Reagan los corta, hubo una controversia. Todo esto tiene su historia. Lo de la quiebra, ¿por qué no sacaron de capítulo 9? Bueno, lo de Medicaid, que el doctor, ¿cómo que se llama? El primer nombre de Rullán. Johnny Rullán. De Johnny Rullán. Johnny Rullán dice, no, teníamos paridad. Fuimos nosotros los hospitales privados que fuimos a pedir que lo quitaran porque teníamos miedo que se iban a quedarse con todo el sistema si le seguías dando el mismo cantidad de dinero. Y tú dices, ¿qué? O sea, son estas cuestiones que dices, pero sí creo que necesitas poder acercarte al tema sin querer echar culpa. ¿Tú sabes quién es un gran historiador? ¿Quién? Para mí. Luis Balbino. Bernabe. Rafael Bernabe. John, ¿verdad? Siempre, obviamente... Espera. Yo quiero... Todo el mundo coja una pausa. Te internalice bien lo que acabas de... yo te lo digo. Él ha escrito... Yo me he leído... Creo que todos menos uno de sus libros. Ok. Es una persona que tiene su interpretación de la historia. Pero el tipo te hace referencia a documentos primarios. Se estudia el asunto. Te lo discute con seriedad. Te dice, mira... De hecho, al final de su libro, creo que es sobre la historia de Puerto Rico que él escribió con otro profesor, termina diciendo como que a lo mejor la solución de Puerto Rico es una estadidad con un Estados Unidos comunista del futuro. Y dice, pues ¿tú sabes qué? Este tipo está tomando en serio. Si tú quieres que el comunismo llegue, pues tú necesitas que Estados Unidos lo financie. Y lo está diciendo ahí, mira, la única forma que podemos llegar a la utopía mía socialista es que Estados Unidos sea socialista y lo financie. Tú puedes pensar que eso está out, que eso no va a pasar. Exacto, sí. Pero el tipo se siente y dice, mira, a lo mejor la solución es esta. Y tú sabes qué, yo admiro eso. Porque una persona que está dispuesta a escribir... Mira, por ejemplo, en este podcast llevamos años hablando de que es imposible, políticamente, que Puerto Rico un Puerto Rico independiente cuente con fondos federales como compensación por el colonial. Sí, la indemnificación. Que nos van a dar fondos federales. El hold harmless. Para compensarnos por el horrible colonial al cual nos han sometido por no sé cuántos años. Nadie ha comentado. De hecho, nadie ha comentado esto en la prensa de Puerto Rico. Me encantaría ver eso, como esos artículos que escriben sobre cómo Fidel Castro, Cuba está mejor que Puerto Rico. Escribieran uno de estos. El gobernador demócrata de Maryland, negro, vetó un proyecto de ley que aprobó su legislatura para estudiar el darle reparaciones a los negros por la esclavitud. En Maryland. En Maryland, que es un estado súper demócrata donde Baltimore es de las ciudades con una tradición no solamente afroamericana eso, más profunda. Eso es lo que iba, que tiene, no es por cuestión de demócrata ni nada, es que... Tiene a Baltimore allí. Y el tipo dice, miren, señores, Pichón. no va a pasar, ¿verdad? Quizás eso es un tema que debimos haber hablado en el siglo XIX. No va a pasar. No voy a tolerar ni un solo estudio más. Ya hemos estudiado y discutido esto suficiente. No va a pasar.
let's move on. Ese gobernador va a Carolina del Sur y 2 o 3 legisladores negros de Carolina del Sur le objetan que él fuera para allá porque se opone a las reparaciones y que debía apoyarlo. Y el tipo llegó bien campante y dijo, mira, yo no voy a seguir hablando, discutiendo y haciendo estudios. Hay que resolver. Ese tema no se va a tocar. Next. Y lo digo otra vez, si los afroamericanos que votan, que son 15% de la población americana, no pueden conseguir reparaciones por la esclavitud, ¿qué nos hace pensar que un Puerto Rico independiente que nunca ha votado por el presidente ni por congresistas va a tener la capacidad de conseguir esa compensación? Pero ¿qué pasa? Como eso no cae con la agenda de los que escriben las noticias, pues eso no se discute. ¿Y tú sabes qué? Que gente como Jay Fonseca, por ejemplo, o como el mismo Molusco, o como los amigos de la derecha organizada, te hacen un comentario sobre esto y en las redes la gente y aprenden. Y la gente dice, ay, ¿por qué los periódicos y los medios tradicionales han ido bajando? Porque se han saltado. Porque la gente está buscando, ¿sabes? La gente no es boba. Sí, Entonces si tú ves un reportaje en el periódico que dice que Cuba está mejor que Puerto Rico, cuando los cubanos salen, hay cientos de miles de exiliados cubanos, tan recientes como hoy deben haber llegado cubanos huyéndole a la Cuba comunista porque les va mal. Pero entonces nosotros tenemos que cerrarnos la mente, leernos los cortes de periódico de Díaz-Canel, redactar el comunicado de prensa, transcribirlo y publicarlo. Si tú haces eso, no tienes credibilidad porque chocas con la experiencia de vida de la gente. Es como cuando Pierluisi te decía, todo está bien. ¡Qué bueno está todo! Las cosas están pasando. Y la gente no decía, fíjate, si Pierluisi lo dice, debe tener razón. No, la gente decía, diablo, este tipo, qué descarado. Y tú sabes, cuando Biden decía, no, Bidenomics is working, qué sé yo, y la gente pagando... Y todo el mundo mirando la manzana pesos, diciendo, sí. porque yo acabo de pagar $8 por una manzana. 12 pesos por una 12 de huevo. Lamentablemente, pues vivimos en una sociedad donde decir la verdad es visto como algo malo. Y yo creo que eso es una gran forma de entrar a nuestro primer tema. Porque decir la verdad cae mal. Lamentablemente. Bueno, tenemos 2 temas que tienen que ver con decir la verdad. Este episodio, ya llevamos 30 minutos en Está bien, pero nuestro nuestros temas son 2 temas. Oye, pero yo la pasé bien. Y eso es lo que importa. Sí. That's what she said. Tenemos 2 temas hoy. Vamos a hablar, que son los temas pues, principales yo diría, de la semana. Uno de ellos es el asunto de el fallout nuclear entre Trump entre Imperator Trump y el Elon Musk. Wow. Y el segundo, el cónsul Musk. Y el segundo tema es el asunto que rompió en estos días, al final de la semana, que tiene que ver con la entrega de la lista de los dominicanos y me imagino que otras personas que son dominicanas que pudieron sacar una licencia en el DITOP, no obstante que no tenían los papeles. Yo digo que su estatus migratorio es irregular. Sí, lo que son, estaban ilegalmente aquí, o sea, whatever it is what it is. No creo que a ellos no creo que les duela, sufras en una cuestión de sensibilidad. Les va a tripear cuando los sacas. O sea, no es porque nos dijiste el nombre que no es. Anyway, ¿cuál tema quiere ir primero, Balbus? Vamos a hablar de Musk, ese está más interesante. Hablamos de Elon Musk. Mira, mucha gente había predecido... No era muy difícil de predecir. Bueno, había predecido o había augurado que el bromance entre Imperator Trump y Cónsul Musk, eso no iba a durar por mucho tiempo. Y que iba a haber algún tipo de fallout y la gente pues se estaba haciendo paja pensando en que iba a ser un fallout bien dramático y que iba a ser iba a haber mucha agitación sobre el tema. No creo que nadie se esperaba que iba a ser en vivo y a todo color en las redes sociales. Como ocurrió esta semana. Recuerden, Musk entra al gobierno federal en la administración de Trump bajo una categoría que se llama el Special Government Employee. El Special Government Employee no puede estar per secula seculorum. Un límite de 120 días, si no me equivoco. O 150, algo así. O sea, no, tiene
como no eres empleado formal y no estás sujeto a muchas de las reglas de ética, etcétera, para evitar que utilices esa posición como un subterfugio, te ponen un límite de Y tiempo. les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que uno pudiera decir que Cari Pierluisi, durante la administración de Pedro Pierluisi, era un Special Government Employee. Sí, eso es No cobraba, perfecto ejemplo. no rendía informes de ética, pero ocupaba, pues, ¿verdad? Un puesto de servidora pública y trabajó y hizo las funciones, pero era como que una categoría separada. Otro ejemplo que yo les puedo dar de algo que sería un Special Government Employee fue Héctor Pesquera y Julia Kelleher en mi tiempo. Héctor Pesquera incluso antes, donde pues ocupaban una silla de secretario o de comisionado de la policía o lo que sea, pero se les pagaba por servicio profesional y le aplicaban unas cosas y no le aplicaban otras. Son esta categoría especial que la ley federal reconoce para poder insertar personas en un rol, pero la misma ley federal te dice, cool, pero esto no es para algo. Porque el mismo Congreso no quiere que se convierta en algo regular. ¿Verdad? Hay unos ensayos bien interesantes de revistas jurídicas, artículos de revistas jurídicas, que analizaba esta figura que se hace famosa en los 90, que eran los SARE, el SAR de droga, el SAR de XYZ, y cómo... El terrorismo. Y como esta cuestión de los SARE rápido empieza a analizarse como una manera de tratar de evitar los controles de nombramiento y de consentimiento y estado del Senado y el balance de poderes. Que al final todo eso terminó siendo retórica, porque el presidente es el que decide, ¿no? Bueno, nada, el punto es que pues, Musk no iba a poder estar, lo estoy pronunciando así a propósito, Musk no iba a poder estar per secula seculorum ahí metido en la administración, tenía una fecha límite y esa fecha límite llegó a su momento. Al principio de llegar a ese momento ya final, pues ciertamente Musk había levantado ciertas pasiones, incluso dentro del mundo de MAGA, dentro del mundo del Imperator Trump, o su reino, mejor dicho. Pero todo iba en dirección de que pues se iba a ir y las cosas se van a enfriar y todo va a estar chuchipán. Y después se pasa el Big Beautiful Bill. Y ahí se puso. Y ahí es que se pone crispy. Porque simultáneamente con eso se publica que Trump no solamente se va, sino que se lleva gente del mundo Trump a trabajar con él, incluyendo la esposa del Deputy Chief of Staff, Stephen Miller. Anyway, el asunto es que pues se parece, hay alguna roncha. Trump y Musk tienen una conferencia de prensa en el Oval Office, muy bonito, despedida. Y entonces Musk empieza a criticar abiertamente el Big Beautiful Bill y a pedir incluso que los senadores republicanos se le vayan en contra. Y insinuando de que el que no lo haga va a tener consecuencias. Ajá. Pues ayer, estamos grabando viernes por la tarde, ayer, de momento, está Trump dando una conferencia de prensa, le traen el tema de las críticas públicas que había hecho Trump, que había hecho Musk, y él como que tira un cantacito, pero muy leve, muy leve. Lo cual activa a Musk en Twitter, o X. Lo cual lleva a que Trump se active en Truth Social. Así que estas dos personas están peleando en redes sociales, pero en redes sociales paralelas. Y lo que yo creo que fue la bomba nuclear fue cuando Musk dice que los Epstein Files nunca se van a publicar porque Trump está en ellos. Motion Cloud, la escena de Terminator donde Sarah Connor vuela en canto. Y sin embargo no pasó nada. No pasó nada y hoy, ya para hoy, gente está diciendo, mira, mano, no se peleen, ustedes son los dos necesarios. Bill Ackman, que es uno de estos billonarios que estuvieron funding la campaña de Trump, dice, mira, se deben llevar bien. Elon Musk le contesta, this is not wrong, pero le preguntan a Trump y Trump contesta, yo no creo que yo voy a hablar con Elon en buen tiempo, le deseo bien. Yo te digo una cosa, Trump es
bien fácil de subestimar. Bien fácil de subestimar. La gente piensa que todo lo que él hace es como que él es un loco o es un irracional y realmente tiene sus arrebatos. Pero como hablamos cuando él tuvo el incidente con Zelensky en la oficina ovalada, él, de hecho, lo manejó muy calmadamente hasta que J.D. Vance trató de tomar el protagonismo de la discusión y ahí fue que Trump dijo, no, yo mando aquí, yo soy el que hace las cosas. Que, by the way, es cierto, el presidente es el que manda, ¿no? Déjame hacer aquí, el New York Times amigablemente nos ha provisto un historial de la relación entre ellos. Recordemos que Elon Musk creo que estuvo en PayPal, ¿fue? Él se hace millonario con PayPal. Con PayPal. Pero él era un millonario. No, Él es parte de lo que dicen el PayPal Mafia. él sale de PayPal, entonces en los años de Obama, él comienza proyectos de baterías, que es lo que termina siendo Tesla. Y él era bastante cercano a la administración Obama. La administración Obama creo que hasta le dio garantías de financiamiento para los primeros proyectos. Con Tesla especialmente. En el 2016, él, ¿verdad?, dijo, yo creo que Trump, él como que insinuó que estaba inclinándose a votar por Hillary y no por Trump. Trump nunca, por lo que se sepa públicamente en aquel periodo, nunca se expresó ni a favor ni en contra de él por muchos años. Tesla ahí es que empieza a subir y empieza SpaceX y otra cosa en ese cuatrienio de Trump. Y el Boring Company. Y todos esos proyectos y los robots y whatever. Y Trump hablaba bien de él. Musk tiraba indirectas y empezó a apoyar a DeSantis en las primarias republicanas. Y Trump obviamente le dijo que era un fequero, etc. Y entonces, finalmente Trump, cuando Elon compra X, Trump dice, este tipo no es tan malo. Y Musk le devuelve la cuenta, su cuenta en X después que se lo habían quitado luego del 6 de enero y el golpe. Musk endosa a Trump, ahí viene el atentado de asesinato. Trump como que habló bien de él, pero habló bien de él como habla bien de alguien, qué sé yo. Me preguntan por Dayanara Torres y yo digo, fíjate, sí, es una mujer que fue famosa y qué sé yo, pero Trump nunca fue como que muy, pues un genio, whatever, sí. Me preguntan por Einstein, pues yo digo que Einstein era un genio, sí. Y después Trump viene y dice después que su tío era profesor de MIT, era genio, también, se va por ahí y sigue hablando. Y entonces Trump lo trae a su equipo, no de campaña, pero lo involucra. Musk gasta un montón de dinero en la campaña. $500 million. No sé si llegó a eso, pero él dice que llegó a eso. Eso es lo que él dice. ¿Verdad? Uno nunca sabe cómo estos PACs y los non-profits, pero... Ajá. Y entonces, pues, Trump lo nombra a cargo de cortar el gasto público. Y ahí fue que todo el mundo dijo como que deja que este tipo se entere de que el gasto público no se puede cortar tan fácil. Bienvenido a Washington. Creo que era inevitable que esto ocurriera, simplemente porque Musk ha demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, que es una persona que poco a poco, en la medida en que sus negocios han tenido éxito, ¿verdad? Yo especulo que el éxito de esos negocios no ha podido llenar el profundo hueco que tiene en su alma. Y entonces, pues como el dinero no ha sido suficiente y el éxito no ha sido suficiente, pues él ha tratado de buscar poder político. Y como él sabe que nunca no puede ser político, porque pues, claramente un tipo que tiene un hábito de ketamina y de marihuana todo el tiempo metido, arrebatado en cosas, pues difícilmente pudiera ser político. Pues ha decidido pues meterse de esta forma. Fine, si es funcional, pues perfecto. Pero era inevitable que tuviera problemas porque de repente a él se le nombra con la misión de hacer el gobierno más eficiente, pero la forma en que lo hacen no cuaja con las posturas y las necesidades de las personas que realmente son los encargados de la agencia. No ayuda que por razones quizás ideológicas de él, porque es un poco libertario de Musk, o quizás por su propio deseo económico, él se opone tanto a la política de aranceles de Trump como a la eliminación de muchos de los subsidios a los vehículos eléctricos que se aprobaron bajo Biden. Cuando él sale de Casa Blanca, que sale básicamente podemos decir que él sale porque perdió su espacio. En la medida en que todos los jefes de agencia empiezan a engranar y a tomar control de sus departamentos, tener un tipo ahí opinando y metiéndose y
metiendo la cuchara, pues termina siendo incómodo y tú eres uno y ellos son 50. Y sin hablar de que se había convertido en políticamente tóxico. Y entonces se metió en campañas políticas en Wisconsin que demostraron su toxicidad política y simplemente dijeron, mira, este tipo es muy polarizante, vamos a sacarlo. Lo cual ocurre siempre, ¿no? O sea, al final la estrella es el presidente o el gobernador o el que sea y el líder. Y todos los demás son expendables. En la medida en que tú te conviertas en un problema para ti, él tiene que salir de ti. Y todos los que nos metemos de alguna manera, ya sea formal en el gobierno, en una campaña política o de amigos, el rol que sea, tú sabes que por más amigo que tú seas del líder, el líder tiene una responsabilidad mayor. Correcto. Y tú estás ahí Esa es la parte clave. Una responsabilidad mayor. Y puede ser tu amigo. Yo te digo, tú puedes ser, por ejemplo, la gobernadora. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que son sus amigos, en los cuales ella confía, que ella no puede nombrar a ciertas posiciones por diferentes razones, porque son tóxicos públicamente o porque no harían buen trabajo en ninguna posición formal. Ya hemos tenido esa discusión varias veces esto en los últimos meses en este podcast. Pero eso siguen siendo sus amigos. O sea, igual pasa con Trump. Trump tiene un montón de amigos que no meten en el gobierno. O sea, es evidente, ¿no? Y por ejemplo, sus hijos esta vez no están tan metidos en el gobierno como estuvieron en el primer cuatrenio. Y nota que en el primer cuatrenio era la hija y el yerno. El yerno. Porque los otros dos no estaban. Estaban haciendo negocio y la de ellos. Así que cuando tú llegas a ese entendimiento de cuál es la realidad de un líder, y eso va a ser en los negocios también. O sea, nosotros tenemos amigos que jamás contrataríamos para trabajar con nosotros, aunque sean tus grandes amigos, porque es que no tienen que ver nada con tu negocio, ¿verdad? Sí, sí. Igual pasa con las familias. A veces tú tienes familiares que tú dices, mano, yo lo quiero un montón, pero de verdad que tomo unas decisiones cuestionables de negocios, no lo puedo tener cerca. Y lo quiero mucho. Pues Musk se cayó en esa zona de, somos chéveres, nos llevamos bien, pero me estás haciendo daño, te tienes que ir. Y él... No lo cogió bien. No lo cogió bien. Ha habido reportes periodísticos de que él tenía problemas, que él tiene una guerra con OpenAI, con los creadores de ChatGPT. Sí, con Sam Altman. Con Sam Altman, y tiene litigios con ellos, y entonces se trató de ir a los árabes a oponerse a una propuesta que Trump tenía sobre inteligencia artificial. Él tiene sus posturas sobre cripto que no siempre cuajan con las de Trump. Él tiene sus posturas sobre, como hablamos ahorita, del tema de los vehículos eléctricos. La realidad es que desde el punto de vista empresarial, la clientela de los vehículos eléctricos no son fans de Trump. No solamente en Estados Unidos, mucho menos fuera de Estados Unidos, donde Trump es políticamente tóxico. So, él está asumiendo un rol político de ser el malo que corta, apoyando a una persona que en su mercado de su empresa es la persona probablemente más tóxica públicamente a nivel mundial. Y entonces, para colmo, está haciendo una serie de expresiones públicas que dejan entrever un nivel de irresponsabilidad con el manejo de la empresa. Y yo lo digo abiertamente, yo nunca he creído en Tesla como una inversión. Me parece que sus vehículos están brutales. Pero creo que él como gerente, no como visionario, como gerente es pésimo. Y creo que se ha notado en el trabajo que ha ocurrido en los últimos años que él es un gran desarrollador. Musk es un gran visionario que tiene unas grandes ideas y es un tipo bien arrojado que empieza y mete mano, pero que cuando hay que sentarse a de verdad producir y trabajar, pues resulta que no es su fuerte. Es que, mira... Y eso es normal, eso pasa. Y te lo pondría de esta manera. Yo creo que encuentro el episodio interesante porque si tú estás viendo los tweets y los mensajes y los artículos, ¿verdad? Y se lo sugiero a la audiencia. Cuando estés leyendo estos artículos o los posts y eso, borra el nombre de Elon Musk y sustitúyelo con Tech Right. Porque algo que entró con Trump en este periodo... O sea, si recuerdan, en la época de... En el primer cuatrenio de Trump, sin hablar de los años inmediatamente después, el mundo de la tecnología de Silicon Valley, etcétera, no eran querendones de las fuerzas MAGA, ¿verdad? Se hablaba de que Facebook y Twitter y todas estas fuerzas habían censurado, eran parte del Deep State, trabajaban para el FBI. Censuraban a el FBI, les preguntaba por gente y lo correcto. Eran parte incluso de el Cathedral y todas estas cuestiones. Pero había una figura dentro de ese mundo que era la única que había abierto la puerta a Trump. Era una persona que se llama Peter Thiel,
que también es del PayPal Mafia. Y Peter Thiel incluso endosa a Trump en el 2016. De los pocos. De los pocos de billete de verdad que lo endosa públicamente. Y Peter Thiel es una persona muy interesante porque aparte de ser un tipo aparentemente espectacular en negocio, conocer tecnología, el tipo estudió filosofía en Stanford. Estudió con René Girard y toda esta cuestión y tiene como que esta corte de filósofos que lo rodea. Entre ellos, o sea, si ustedes han estado viendo el New York Times, de momento usted en los últimos años se ha enterado de esta figura que se llama Curtis Yarvin o Eric Weinstein o hasta el mismo Jordan Peterson. Toda esta gente son de la corte de Peter Thiel, ¿verdad? Él en este turno, y J.D. Vance trabajó para Peter Thiel. Y el que depositó el financiamiento original para J.D. Vance montar su fondo en Ohio fue Peter Thiel. Y el que incluso apoya a Vance para correr para Ohio como senador es Peter Thiel. E influencia en Trump para que Trump lo termine endosando. Bueno, dicen que fue el hijo. Pero es a través. Pero Peter Thiel es el que estaba pues, poniendo... Así que y Peter Thiel es como que esta punta de lanza a lo que se conoce después como el tech right, que es que todo este mundo de Silicon Valley, de venture capital y todas estas compañías se sintieron, se amargaron con Biden y con los demócratas. Y con Biden y sobre todo porque Obama había mantenido siempre un puente abierto a ellos. No olvidemos, un montón de los staffers de Obama se fueron a trabajar para Claro. para Meta, muchos del equipo cercano. O sea, cuando nosotros estábamos empezando a estar pendientes de la política, en los principios de los 2000, finales de los 90, Bill Gates era demócrata, toda esta gente de Silicon Valley no había republicano. Bueno, y acuérdate que en la época de Obama todavía hay un optimismo en la política. Y la tecnología era una parte inmensa. Sin hablar del efecto pues, que de la primavera árabe. Pero ¿qué fue lo que y pasó? Esta cuestión... En el 2016, cuando gana Trump, empieza a verse que, como hablábamos ahorita, que la teoría esta de que los jóvenes cada vez iban a ser más y más de izquierda, de repente empieza a surgir en las redes, orgánicamente, pero también con ayuda de Putin y etcétera. Esta derecha, como tú dices, joven, confrontacional, medio fans de Trump con las muelas de atrás, pero crecientemente frustrados con el intervencionismo gubernamental allí. Y esa es la parte clave. Porque yo que estudio mucho ese mundo, les puedo decir, sí tienen cosas bien de derecha. Y sí son capitalistas hasta el ñu. No son magas. No, son libertarians, diría yo. Bueno, son dark libertarians en muchas cosas. ¿Qué pasa? Con Trump 2.0 se crea una coalición entre MAGA, el verdadero MAGA, y esta gente. Y otras facciones, para serlo justo. Pero eso también tiene que ver mucho con el surgimiento de woke. Porque entonces uno de los grandes enemigos del tech right es el movimiento woke, que empieza a cancelar personas en ese mundo. En ese mundo por tener opiniones, etcétera. Y entonces estos tipos, esta derecha, que no era derecha, era un grupo identificable separado que yo creo que estaba por fuera del espectro izquierda-derecha. Y dice, espérate, la amenaza principal contra mí ya no es estos reaccionarios, etcétera. Son estos tipos que quieren meterse y gobernar dentro de las compañías, porque no olvidemos que todo este chisme con Meta, a Google, Twitter, etcétera, comienza porque durante la pandemia se utiliza la emergencia de la pandemia y lo de George Floyd y otras cosas para intervenir en lo que había sido tradicionalmente un foro más o menos abierto, y los demócratas empiezan a investigar lo que hacían los bot farms rusos y empiezan a crear esta teoría falsa de que, no todos los demócratas, pero una teoría falsa, de que Rusia le cargó la elección a Trump y que Trump ganó porque los rusos intervinieron y que la victoria de Trump de alguna manera era ilegítima. Y sabemos que eso no es verdad porque Bill Clinton estaba preocupado justo antes de las elecciones de su esposa y todo el mundo lo estaba ignorando. Nada, el asunto es que entonces tiene un excelente punto el que trae. Lo que unifica las coaliciones de Trump no era economía,
era una visión en contra de la guerra cultural que ellos sentían que la izquierda social estaba combatiendo contra ellos y contra la gente normal. Y no era la izquierda social de la tradicional de las uniones o los negros. No, eran los woke. Era el movimiento purista, que lo que dicen los demócratas, lo que llamamos los grupos. ¿Verdad? Que de repente te llega una carta con 300 firmas y son todos los mismos grupos con 1000 personas que son diferentes configuraciones de la misma persona. Te voy a dar un ejemplo. En el tema migratorio, que vamos a hablar de eso ahorita, la mayoría de los hispanos piensan que tú tienes que respetar las leyes migratorias. Totalmente. Pero los grupos... No. Los grupos quisieron... Bueno, yo recuerdo en el debate demócrata... A mí yo casi me muero. Le preguntan a los demócratas... Sale Joaquín Castro, que gracias a Dios salió del panorama político en ese momento porque no le salió. Porque si no, Dios sabe dónde hubiésemos terminado. Yo creo que los demócratas no ganaban ni un estado y seguían por ahí. El tipo dice, no, porque hay que descriminalizar cruzar la frontera. Yo, espérate. Dame un segundo. Yo puedo entender que tú pienses de que la gente que ya está aquí hay que manejarla de cierta forma. Pero tú vas a decirme a mí que tú quieres que la frontera, o sea, que pues, yo tengo que dejar a todo el mundo que quiera entrar que cruce la frontera y ya, y no hay regla. Cuando yo era chamaco, que estaba Clinton deportando gente, que yo recuerdo de nene, ver todos esos nenes. Perdóname, ¿te acuerdas de Elian González? ¡De Elian González! La foto. Papi era veterano, ¿no? Entonces, pues íbamos a la base Raimi y la base Raimi estaba llena de dominicanos que habían arrestado para deportarlos. Y eso era bajo Clinton. Con Obama, yo recuerdo que Obama decía como que tienes que irte del país, pagar una multa, salirte de esto. Ganaron un montón de demócratas que eran súper... De hecho, Bernie Sanders no era votó en contra de la reforma migratoria. Bernie Sanders decía que el libre tránsito de personas era una conspiración de los Koch brothers para bajar los salarios. Pero a lo que voy es que... Todo esto cambió y MAGA, yo creo que es bien importante el punto que tú traes de que el Trump 2.0 es bien diferente a Trump 1.0, porque Trump 1.0, el único objetivo que tenía era ganar la primaria. Él no necesariamente estaba pensando en ganar la elección, solo rompió el partido republicano en dos. Trump 2.0, estratégica y científicamente crea una coalición completa basada en confrontación con los demócratas y gana una elección con más votos del voto popular, gana los swing states, gana mayoría en el Senado y la Cámara cómoda en el Senado, no tan cómoda en la Cámara. Y gana el debate, sobre todo gana el debate discursivo. Sí, sí. O sea, ya no es como en el 2016 que todo el mundo es como casi Trump ganó por accidente o se la jodaron o whatever, venimos otra vez. Bueno, la prueba más contundente de que ganó hasta el debate, señores, entren en sus redes sociales. ¿Verdad que hay menos arcoíris que el junio del año anterior? Bueno, y los grupos y yo... Y verdad que si entras a LinkedIn tienes un montón de gente que estaba en NGOs diciendo Open for Work. Sí, toda esta gente que estaba en los grupos de... Sí, o sea, tuvo un efecto. Oye, algunos buenos y algunos malos. Porque, vamos a ponerlo así. I'm down with some parts of the program. Yo creo que es bastante claro cualquier persona que ha escuchado este podcast por un rato que I'm not down with the whole program. Pero para mí es importante que la audiencia que va a ver en las noticias cobertura del punto de vista novelesco, que entienda esta dinámica. Porque ya hubo una versión de esta pelea. Se llama Vivek Ramaswamy. Vivek tiene una gran pelea por el tema de migración. Con Musk. No es con Musk, es con los magas. Los magas hardcore, ¿verdad? Donde es como que, no, papá. Migración es todo lo que nos importa. This is the one issue. Y tú estás tratando de justificar del punto de vista del tech right, porque hay que proteger el programa de visa. Se me olvidó la sigla. Y si notan, Vivek Ramaswamy desapareció. Está en Ohio, dice que va a correr para gobernador o lo que sea. Lo exiliaron. De la misma manera que exiliaron a Waltz a ser el embajador en las Naciones Unidas porque se puso uppity con el tema de Israel. Y ahora esto de Trump es
Y si ustedes leen las noticias y borran el nombre de Musk y lo sustituyen con este término que les acabo de decirle, tech right, pueden reconocer que esto no es un asunto meramente de dos figuras problemáticas. Es una discusión sobre incluso la naturaleza de la El mandato de Trump, de su coalición política. me refiero a la coalición. De qué es lo que él ganó. O sea, ¿para qué él ganó? Porque Musk lo que dijo en voz alta es lo que ya por la baja nosotros estábamos escuchando en el ciclo de podcast de ese mundo del tech right, de gente frustrada con los aranceles, esa cuestión. con el aumento, porque ¿verdad? Esto no es un podcast de economía ni mucho menos, pero creo que es relevante para la discusión. La propuesta de Trump aumenta, además de eliminar los incentivos a los carros eléctricos que afecta a Musk. Pero Musk dice que a él no le importa. Y para ser justo con Musk en noviembre del año pasado decía, hay que quitarlos todos. Que todo el mundo compita. ¿Está bien? Pero dejando eso a un lado. Cuando tú aumentas el déficit, los intereses a largo plazo empiezan a aumentar. Y tú dices, pues ¿qué me importa eso? Bueno, a todo el mundo debe importarle para por la hipoteca. A la hipoteca, a ver si tú vas a comprar una casa o comprar cualquier compra que sea o hacer un negocio, pues eso te afecta. Pero a quien más afecta, irónicamente, además de esa gente, es a los dueños de compañías de tecnología. ¿Por qué? Porque las compañías de tecnología no suelen tener muchas deudas y no suelen tener mucho leverage. Las compañías de tecnología son valoradas por el cash que generan. Porque no tienen mucho colateral físico. No tienen colateral físico, eso es generar capital porque no hay un edificio que tú puedas financiar o vender más adelante. Por ejemplo, Google, pues, ¿qué genera Google? Pues un montón de chavos de anuncios. Meta genera un montón de chavos de anuncios. Nvidia vende un montón de chips, pero es para ahora, ¿no es? Es cash flow. Es cash. Entre más altos los intereses a largo plazo, menos vale ese cash. Porque el valor presente, es una fórmula matemática que no vale la pena entrar aquí, pero el punto es de que para un financiero, entre más altos los intereses a largo plazo estén, menos vale su compañía. Y estas personas tienen todo su dinero en estas compañías y honestamente no lo pueden sacar porque a la primera que empiecen a sacarlo, todo el mundo dice que tú perdiste la confianza en tu compañía. Pues yo voy a sacar los chavos míos también. Sí. Tesla, por ejemplo, Musk no es billonario en el sentido de que sus acciones están valoradas en billones. Pero si Musk dijera, fíjate, me voy a retirar mañana, voy a vender todas mis acciones, eso se baja a 95% y el tipo perdió 95% de su riqueza así. Sí. Por eso es que muchas de estas personas, un Bezos, un Musk, esa gente, la manera que ellos sacan cash es cogiendo préstamos contra sus acciones. Exacto. Por eso es que quiero que la gente entienda esto, porque ya es un tema de bolsillo. Uno. Segundo tema de bolsillo. Si tú subes los aranceles, la gente tiene menos dinero. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú sabes quién es uno de los principales auspiciadores de Google que compra anuncios? Shein y Temu. Porque Shein y Temu para vender tienen que poner un montón de anuncios. Sí. Si Shein y Temu no pueden vender los productos que producían en China aquí, pues no van a auspiciarlo y Google coge un golpe severo, de ingresos. Así que estas personas no es simplemente que están diciendo lo que están diciendo porque tienen una diferencia ideológica teórica. Es porque les cuesta en el bolsillo el dinero. Y por eso es que Musk, en vez de hablar ideológicamente, lo que dice, este tipo me está costando dinero. Y después que yo puse todo este dinero, hubiese perdido la cámara y whatever y qué sé yo, y yo puse todo ese dinero, porque es un tema económico. Y que no solamente eso, para el tech rate también pensaban que había un intercambio. Exacto. Y ese intercambio era el siguiente. Cuando entre Imperator Trump, nosotros vamos a bregar con los temas sociales y migratorios. Porque no sé si han dado cuenta, pero todo el mundo en Silicon Valley es un fucking degenerado. ¿Verdad? Musk está a punto de sacar bebés de probeta. O sea, literalmente, no como que literalmente si lo dejan, él tendría una fábrica. O sea, sin hablar de todos los revoluciones de las mujeres. Y ese es Musk nada más. O sea, hay que si la poliamoría. Tú y yo conocemos unos Silicon Valley son un chorro de freaking degenerados. Perdona que me salió el torquemada. Ahora, te van a... Y sin hablar de la alta dependencia de migración que hay en esa industria. Pero ellos pensaban que ellos van a bregar con eso, pero que el otro lado de la moneda va a ser austeridad fiscal.
a lo anarcocapitalista libertario friendly. Por eso es que entra Musk a Doge a cortar, porque así... Y de ahí es que incluso sale la pelea original de Steve Bannon contra Elon Musk. Si se recuerdan hace par de semanas, hace par de meses, había esta pelea de Steve Bannon. Steve Bannon es esta persona que es muy grande en las corrientes ideológicas de MAGA. Pues Steve Bannon decía, ese tipo quiere clavarnos. Porque Steve Bannon no es fiscalmente austero. No, de hecho, ahí sale Musk a decir que el Seguro Social era un fraude prácticamente y que ese era uno de los problemas, que había que cortar el Seguro Social. Y Trump dice, no te metas con el Seguro Social. Y ahí es que viene la vaina. Y ahí es que empezó a romperse. Porque lo que está ocurriendo es, de nuevo, quiten el nombre de Musk, pongan el nombre Tech Right, el término Tech Right. Lo que está ocurriendo es que con el Big Beautiful Bill de momento se dieron cuenta que apareció Darth Vader en Empire Strikes Back diciendo "Pray I don't change the deal further". Porque le están diciendo, ese no es el deal que hicimos. Y dice, mala tuya. Y ahí es que viene. Así que lo que estamos viendo es una confrontación, por ahora, de un segmento de la coalición de MAGA. Pero no la MAGA de verdad, sino Big Tent MAGA. Uno de los aliados, y yo creo que esto es una lección para todos los que observan, y lo he dicho muchas veces, y lo escuché en Ruthless el otro día, que alguien usó el mismo ejemplo que yo siempre uso, de que hay dos cosas que la gente siente que porque lo ve mucho en televisión y en las redes son expertos y saben más que lo hacen todos los días, que son la política y los deportes. Sí. Yo veo juego de pelota todos los días. No, ¿y por qué ese árbitro dijo eso? ¿Por qué aquel coach? Sí. ¿Y por qué trajeron a este jugador? Y es como que, vamos, tú no sabes si el tipo tiene una lesión que no han publicado. O sea, es bien fácil como tú lo ves, lo sientes tan familiar y tú sientes que con estas personas las conoces. ¿Por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué Jennifer dijo esto? Porque cuando uno sabe, pues uno sabe por qué. Mi ejemplo es literatura, ¿verdad? Como mucha gente sabe leer y escribir, pues todo el mundo cree que sabe de literatura. Ese libro es una mierda. Sí, that's not how it works, buddy. Pues, en este caso, yo creo que es muy importante para nuestra audiencia que son gente educada y que les interesa el tema. Sí. Vean como cuando uno está en un lado, no puedes ver al oponente, el que está en la otra coalición, como algo monolítico. Hay las mismas divisiones, quizás por otros temas, que tú tienes en tu coalición. Por ejemplo, a mí me pasa en el Partido Popular, cuando era un partido, ¿verdad?, clásico, cuando eran los PNP versus los populares, que para mí, cuando yo empiezo en esto, los PNP son todos iguales. Son todos iguales. Y los populares, yo conocía cada pequeña fractura de... Pero es que este es popular, pero, ¿sabes? Es como izquierdoso, o este es como que medio republicano, o este es soberanista, y este es como que bien colonial, y este es casi estadista. Yo me recuerdo una vez Héctor Luis Acevedo decirme como que lo mejor que le pasó a Lela fue que a Puerto Rico fue que nos hicieran ciudadanos americanos. Y yo como que, pero ¿por qué él dice? O sea, estas pequeñas gradaciones. Sí. Cuando uno empieza a interactuar profesionalmente... Hay una frase de eso, the vanity of small differences. Sí. Tyranny. Y de repente tú empiezas a ver que en el PNP tú empiezas a compartir. Empecé a compartir con un montón de gente que es PNP. Es como que, wow, ustedes tienen diferencias grandes. Y yo conocía que en el independentismo pasaba también por referencia, porque los conozco. Y es como que, mano, es lo mismo. O sea, la naturaleza humana es la misma. Hay unas complejidades. Y yo sugiero a la gente que, bueno que trae ese tema, estudien estas complejidades porque hay unas diferencias grandes, como tú dices, entre los MAGA clásicos, el tech right que es medio MAGA en el sentido social, y obviamente están los republicanos clásicos de Bush Republicans, que siguen estando vivos, siguen teniendo una presencia bien importante en el Partido Republicano porque están en todos lados, sobre todo en el Congreso. Y esos tres polos, y deben haber más polos, van a seguir debatiendo. Bueno, hay otro debate que tú y yo vamos a tener que cubrir eventualmente en el podcast, y cuando cerramos este tema y vamos para el próximo. Esta semana hubo otra fricción, que fue con el movimiento conservador jurídico, que el abanderado era el Federalist Society y Leonard Leo. Y Leonard Leo, exacto. Esta semana, especialmente a la luz de los casos de los aranceles que discutimos la semana pasada y otras decisiones que se han dado por republicanos, Trump ha caído en cuenta de que no todo el mundo que él nombró a la judicatura le responde a él. Es MAGA. Y esa es otra fricción que está ahí. Es una fracción que se está fraccionando esta cuestión. Deja que hablemos de yo creo que la semana que viene también otro tema que vamos a traer porque va a madurar en las próximas semanas. Y voy a estar en Washington y voy a estar ¿Cuándo vas para allá? El lunes me voy. Okay. ¿Pero regresas al final de la semana? ¿O? Sí. Okay.
tenemos, va a ser el tema de los recortes a Medicaid y Medicare en Sí. el Senado, porque hay una cosa que se llama los provider taxes, que nunca hemos discutido en el podcast en detalle, pero que son de los truquitos fiscales que usan los estados para balancear sus presupuestos, que los republicanos de la Cámara le pusieron el ojo y ahora en el Senado hay controversia. Así que vamos a tener un montón... gobernar divide a los que gobiernan, ¿no? Yo creo que eso es algo... hay muchísimas... Eso es axiomático, sí, sí. Hay muchísimas frases de la literatura que hablan de esto, ¿no? ¿Cómo fue como diría Hugo Chávez, sepan administrar su victoria? Pues ahora los republicanos tienen que administrar su victoria, igual que la gobernadora está teniendo que administrar su victoria. Y con eso cogemos una pequeña pausa y regresamos ahora y acabamos nuestro episodio discutiendo el asunto de migratorio en Puerto Rico con las diferentes redadas de ICE y la entrega de una lista pues que no sabemos, de personas presumiblemente algunos indocumentados que están en la isla. Regresamos ahora. And we're back. So back. Tired of winning. Creo que eso fue una discusión productiva para la audiencia. Sí. Ahora... De alta calidad, más allá de las chucherías que van a estar escuchando en otro espacio. Ahora vamos ahora de lo sublime a lo prosaico. Esta semana, yo creo que desde que se dio la primera redada de ICE en Barrio Obrero y en otras partes de San Juan específicamente, el tema migratorio ha sido algo hot, ha sido relevante, en parte pues, también un poquito de autoinfligido el asunto en términos políticos, porque la gobernadora en un momento había dicho que mira, eso es algo para allá, para la frontera, pero aquí eso no va a tener que afectar. Creo que la gobernadora no había apreciado el hecho de que pues, el presidente da una orden y esa orden empieza a canalizarse a través de la burocracia. Y pues esa burocracia se refleja en oficinas regionales y esas oficinas regionales nadie les va a decir, ay, pero a ti no te aplica. De hecho, qué bueno que comienzas de esa forma porque nosotros los puertorriqueños, como todos los habitantes de isla, tenemos una visión. Es como si viviéramos aislados del mundo. Ajá. Y creo que nadie había tomado en conciencia plena de que como Puerto Rico es una isla... Toda su costa es una frontera. Sí. O sea, yo creo que es una demostración de nuestra propia forma a veces limitada de ver el mundo. Que nadie pensó de que... Fíjate, tenemos una isla de 100 por 35, así que más o menos mal tasado tenemos como 500 millas de costa. Sí, hay un asunto de insularismo, definitivamente. Pero el asunto es que esta semana... yo no me acuerdo bien cómo fue que explotó. Pero lo que se informa es que Homeland Security y sus diferentes dependencias hicieron unos SOPINA. Uh-huh. Unos SOPINA son como unas órdenes de producción de información o de documentos. Sí, no son una orden del tribunal. Pero es un show cause, ¿no? Si no lo das, tienes que decirme... Pero les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? En mi práctica profesional, un cliente mío hace aproximadamente en el 2023 recibió un SOPINA de una oficina del Departamento de Justicia Federal en California, bajo una ley. Ese tema, yo estuve involucrado en la pelea contra ese SOPINA y en términos de la investigación como tal, hasta principios de este año. O sea, yo le saqué 1 año y pico de trabajo a ese revolú, ¿verdad? Más de 1 año. Y el SOPINA aparentemente llegó en enero al Departamento de Obras Públicas solicitando una lista de las personas que habían solicitado u obtenido una licencia en Puerto Rico sin estar documentados apropiadamente como migrantes, sin estar autorizados como migrantes a Puerto Rico, a Estados Unidos. Esa licencia había sido el producto de una ley que se aprueba bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, que era un intento, yo creo que de regularizar el tema. Yo estaba allí. Esto era en la época de DACA, a nivel federal. O sea, era una época diferente, definitivamente, en cuanto al tema. Yo no diría que era una época diferente. Quizás esa no sería la formulación que yo sería. Yo recuerdo, yo estaba en la legislatura cuando se aprobó esto y estuve bastante de cerca, tanto con este tema como el intento fallido de darle voto a los dominicanos en elecciones.
a los inmigrantes no indocumentados, Ujú. que fue otro papelón y casi... Whatever. Puedo decir que ese tema terminó con una reunión con el gobernador García Padilla en la cual salimos de allí como a las 7 de la mañana El diablo. y fue una conversación profunda. Quedamos un poco. Yo tengo una foto por ahí de cuando salimos de ahí y fue súper interesante. Pero no viene al caso, obviamente. Ya pasó mucho tiempo. No se habla de las cosas en de la cama en este podcast. Suffice it to say Buen castellano. que Alejandro tenía esta posición, el gobernador García Padilla tenía esta posición de humanitaria, ¿no? Mira, estas personas anyway van a guiar porque trabajan, tienen sus vidas, no regularizan de alguna manera su estatus de conductor, pues crean unos peligros en la carretera. Y yo creo que esa era la forma en que él lo veía y te soy honesto, no creo que hubiera un motivo particularmente político electoral porque estas personas, para empezar, no pueden votar. Yo creo que era un tema más de empatía. Alejandro es una persona bien empática en ese tipo de cosas y quería regularizar el estatus y en aquel momento Cuomo en Nueva York había aprobado la legislación. Y yo quiero, y esto, si ustedes han estado escuchando, ¿verdad? Los diferentes programas, especialmente en el espectro PNP, yo sé que ha sido cool decir que Alejandro cuando hizo eso, en verdad era ventajería política. Yo creo que todo político va a pensar en términos de ventajería política, pero eso no significa que no piensen que van a hacer algo bueno y que eso puede tener una ventaja política down the road, ¿verdad? O con Sí, o pasar del tiempo. Una cosa no excluye la otra. Y yo creo que genuinamente, especialmente en la época de ustedes, cuando tú estabas en la legislatura y Alejandro estaba... O sea, ustedes, cuando digo ustedes, quiero decir los populares, se metían en unas peleas que si el análisis fuera puramente ventajería política, no habría razón alguna por qué hacerla. Así que yo en esta tengo que decir que yo pienso que Alejandro, cuando habla del tema, está hablando de buena fe. Sí, el que piense que aprobar prohibir el discrimen por orientación sexual por ley estatal en el 2013 era políticamente ventajoso, no, estaba caro y eso fue una lucha que yo recuerdo bien, ¿no? Y para mí personalmente fue... Pues yo de otra generación, ¿no? Entonces yo tenía 22 años. Ver esta gente teniendo estas conversaciones sobre cosas que ya para nosotros eran más o menos normales. Sí. Era otra generación. Sin hablar de, por ejemplo, el cannabis medicinal. El cannabis medicinal. El asunto esto de los... Pero fíjate, el cannabis medicinal rápidamente se convirtió en un tema que fue controversial los primeros año y medio. Pero después fue poco a poco la gente, pues, solo de Papo Brenes y Héctor Ferrer, que dijeron que habían usado cannabis cuando tenían cáncer. Pues la gente yo creo que lo humanizó. Y por eso traigo el tema de humanidad. Qué bueno que traes eso, porque son temas que yo creo que se vieron como un asunto de compasión y de humanidad, más que un tema político partidista. Y como dije ahorita, los indocumentados no pueden votar, así que no es un tema... De hecho, y los dominicanos tradicionalmente han sido PNP, para colmo. O sea que no era... De hecho, eso fue parte de la conversación que teníamos. Me decía, ¿pero por qué estás dándole voto a los dominicanos? Bueno, y si se acuerdan, cuando Manuel Natal entra en elección especial a la Cámara de Representantes bajo el Partido Popular, derrota a Claribel, que era una dominicana, y que la idea era, vamos a traer a esta señora a la Cámara de Representantes y vamos a empezar a abrir puertas con este grupo, especialmente en San Juan. Y Carmen Yulín, yo le doy también crédito en que también era una persona que estaba bien atenta a ese tema, que demuestra por qué Miguel Romero, cuando está en su lucha para convertirse en alcalde, también abraza el tema. Sí. Y yo creo que esto no es indebatible, que la comunidad dominicana ha tenido una influencia en Puerto Rico muy positiva, igual que los cubanos, igual que todos nuestros hermanos que han venido de otros países a hacer su vida aquí, legal o ilegalmente. Ahora bien, yo creo que la gobernadora ha caído en una situación que es innecesaria. Y me explico. Yo no soy... esto no es un tema que yo he estudiado... o sea, yo no he visto los documentos que se sometieron, vamos. O sea, yo solamente sé la cobertura, pero realmente yo creo que nadie públicamente ha visto gran parte de estos documentos. Porque no ha sido objeto de un pleito. Las leyes de un estado
como Puerto Rico, se presumen constitucionales y legales y válidas. Sí. La ley dice que esa información no se puede compartir. El gobernador tiene el deber de defender las leyes estatales. Ujú. La gobernadora, en mi opinión, tiene el deber de defender la constitucionalidad de una ley estatal que dice que esa información no se va a compartir con nadie. Si esa constitucionalidad era impugnada en un tribunal y derrotada, la gobernadora no podía negarse a entregar esa información. Pero yo entiendo que ella tiene el deber de defender la constitucionalidad de la ley. Y es tan fácil como decirle a los federales, miren, yo tengo mis abogados me dicen, yo tengo que defender esto porque es una ley estatal. Yo no tengo problema con que se vea el caso y me la tumben, pero yo creo como defensor de la autodeterminación de los pueblos y como demócrata, en el sentido de democracia, que un gobernador no puede negarse a defender la constitucionalidad de una ley estatal, porque ese es el sistema de derecho que tú defiendes. Si es inconstitucional a nivel federal y su opinión va por encima, pues tú... Que lo diga el juez. Esa es tu posición. Y no es solamente mi posición porque pienso que que es una imprudencia usar esa lista y creo que es profundamente inmoral usar esa lista y aprovecharse de gente que está tratando de regularizar su estatus para usarlo como una lista de deportaciones. Sino que también es un asunto de democracia, de si tú votas por alguien y tú hay un sistema que creó una ley que nunca ha sido derogada por nadie, ni Rosselló, ni Wanda, ni Pierluisi, ni Jennifer. Pues si tú piensas que eso es así, pues ve a la legislatura y dile, vamos a derogar la ley. Si tú piensas que es inconstitucional, tienes que ir a la legislatura a derogar la ley. Pero no puedes simplemente desacatar una ley estatal sin, creo yo, violar un canon de cómo uno debe gobernar. Pero igual, creo que la gran tragedia de todo esto es que nosotros los puertorriqueños, en un momento de nuestra historia, tuvimos quizás la oportunidad de abrirnos un poco más a la inmigración legal y no lo hicimos. Y aquí hubo una lamentable historia en nuestra isla donde el discrimen contra la gente por ser de otros lugares nos caracterizó como sociedad. Bueno, y en términos de los documentos viejos que tú y yo a veces leemos en PDF, hasta esta entrevista que hace el señor que hizo la carátula de Time de Muñoz, que él viene a Puerto Rico ya en los 70, entrevista a un montón de gente y él dice, y esencialmente dice, me voló la cabeza toda esta gente que era bien abierto a la gente de otros lugares, acabo de llegar y ahora son todos unos reaccionarios contra los cubanos y los dominicanos, ¿verdad? Es interesante porque yo tengo una visión diferente a la tuya. Primero, yo creo que hay leyes que un gobernador, si de verdad piensa que son inconstitucionales, tiene que retar. Les voy a dar un ejemplo en mi caso particular. Yo creo que la ley que cogió el barrilito y lo montó en la administración de tierra, para mí eso es inconstitucional. Y si Cristian Sobrino fuera en teoría gobernador, diría, a los muchachos de la administración de tierra, quiero que sepan que no quiero que se haga un solo chavo de esto. Y si la legislatura tiene un problema, que me demanden. Y junta, cuando yo haga mi propuesta de presupuesto y legislatura, quiero que sepan que ese dinero no va para esa vaina, va para otro lado. Y si no les gusta, pues me demandan. En teoría lo puedes dar un veto de línea y no pasa nada. Bueno, pero tú entiendes a lo que voy. Yo no voy a participar de ese programa que yo pienso que es inconstitucional. Ahora, hay unas tensiones naturales constitucionales donde tú no puedes estar haciendo eso cada 15 minutos. Y como tú muy bien dices, esa ley se aprueba en el 2013 o whatever, y de allá para acá nadie lo ha cambiado. Yo creo que parte del problema aquí es, y de nuevo, soy diferente, creo que pienso diferente a ti en el sentido de que yo en este tema migratorio, yo me clasificaría a mí como alguien que es hardline. Yo creo que las fronteras existen por una razón. Creo que Estados Unidos, igual que cualquier otro país soberano, tiene perfecto derecho a regular su frontera, y simplemente porque a ti te vaya económicamente mejor, no significa que esa frontera se convierta en una línea entrecortada. Y de hecho, en la discusión pública, si ustedes notan muchas veces, a los únicos países que aparentemente se les niega la idea de poder mantener una frontera segura y firme es a Estados Unidos y a países europeos.
Porque nadie cuestiona la capacidad de los países latinoamericanos, africanos o asiáticos en mantener sus fronteras. Es solamente en aquellos países que sean o europeos o de ascendencia mayormente europea. Al punto que tú sabes esto muy bien porque hemos estado en las discusiones, yo no creo en este concepto de la doble ciudadanía. Yo pienso que eso es traición. Yo pienso que tú tienes un pasaporte y se acabó. Y si quieres otro, te vas para el cara. Ese soy yo, nuevamente. Y creo que en Puerto Rico, especialmente en la época de Alejandro, la realidad es que también era la época de Obama y en estos temas, de momento, se empiezan a aprobar estos ordenamientos como el de marihuana medicinal, como este asunto de la licencia, que estaban todos predicados en la idea de que el gobierno federal no iba a tener la voluntad de implementar su propia ley. Sí, bueno. La verdad es, Cristian, que no la han implementado. ¿Cómo? Que es que por primera vez que tradicionalmente... Y ese es el problema. Que cuando eres laxo con la... ¿Y por qué soy hardline con estos temas? Porque cuando eres laxo, creas expectativa. Y entonces cuando tienes que poner de nuevo a correr la ley, tienes que ser más grosero y vulgar en hacerlo. Y la realidad es que la manera que Trump lo ha tenido que hacer ha sido grosera y vulgar, pero al final del día, el tren que estaba corriendo por ahí, por Centroamérica y por México, para allá, de momento paró, ¿verdad? Así que en teoría ha funcionado, pero ha tenido que ser de una manera sumamente vulgar y grosera. Creo que el problema que ha tenido la administración actual en Puerto Rico con este asunto es, y hoy en Radio Isla cité este verso bíblico que voy a citarle a ustedes del libro del Apocalipsis, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esta cuestión de que, no, pero es que fue un sopina y no se pueden pelear los sopinas, como si los sopinas no se pelean todos los días. Pero a la misma vez, la declaración de la gobernadora diciendo, bueno, es que aquí no se pueden escoger cuáles leyes se siguen y cuáles no. Totalmente de acuerdo, señora gobernadora. Pero tuvimos 3 días de para atrás y para adelante. Y tienes el alcalde de San Juan diciendo que él no va a enforce las leyes migratorias. No, y que después en vez de hablar de cuál es la posición de la administración y cuáles son sus fundamentos, porque estamos peleando con Alejandro García Padilla. Bueno, y yo vi un que tiene todo el derecho del mundo de tratar de defender algo que hizo, ¿verdad? De la misma manera que yo tengo todo el derecho del mundo, y Ricky lo tiene, y Pedro Pierluisi lo tiene, y la gobernadora lo tendrá el día que no esté en Fortaleza, de defender su obra. Eso es totalmente legítimo. Yo no quiero pelear con Alejandro por lo que hizo o no hizo. Yo quiero defender cuál es mi posición, por qué la tengo y por qué pienso que al último día será una mejor posición que la alternativa. Lo que pasa es que aquí este gobierno se ha caracterizado, y no quiero generalizar, pero en varios temas, de decir, Luma se va, pero no lo saco. No va a pasar nada con las redadas migratorias, pero no me opongo a lo que Trump hace. Pues entonces... Yo creo que el efecto político no ha sido tanto por el tema migratorio, porque yo creo que dentro de todo, yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños estamos de acuerdo que debe haber fronteras y que deben respetarse y que las cosas deben hacerse ordenadamente. Y yo estoy de acuerdo contigo de que toda esta laxitud, sobre todo en los primeros años de la administración Biden, crearon una percepción de que, entonces pues yo tengo que crear, y de hecho, y mucho tiene que ver con la política de asilo. Uh-huh. Que se convirtió en algo que era una excusa para dejar que cualquier persona entrara sin consecuencia y prácticamente una carta blanca que es muy peligrosa, porque con que una persona o dos que tengan malas intenciones crucen la frontera y le hagan daño a otras personas, tiene un efecto devastador. Pero yo lo que pienso con lo que está ocurriendo aquí es que la gobernadora no quiere no quiere asumir el costo político de decir, el presidente quiere esto, él es el que controla las fronteras y yo tengo que acatar la orden del presidente. Eso es lo que tiene que decir, porque si ella tomó esa decisión de no defender la ley estatal, como tú dices, pues hay leyes estatales que son absurdas y pues no vale la pena defenderlas, pues a lo mejor ella piensa que es absurda la ley, que es claramente ilegal y que no debe cumplirse, y lo tiene que decir. Pero el no decirlo crea un Yo creo problema. que se ha creado una impresión incorrecta que cuando tú estás en la gobernación
aplican reglas que continúan aplicando reglas que quizás se aplican en otras áreas de nuestro gobierno. O de la política. O de la política. Que simple y sencillamente por su naturaleza ya no aplican. Me recuerda a eso. Hay un asesor de Lyndon Johnson que decía que Johnson era un fanático del PR, de las relaciones públicas. Y él era el encargado de las relaciones públicas de Johnson. Y le dice, mire, presidente, cuando usted es legislador, pues usted puede simplemente no hablar de cierto tema y desaparecerse. Y pues hay más espacio para las relaciones públicas. Porque hay temas que tú dices, mira, ¿sabes qué? Deja eso que corra. Y hay temas que tú dices, no voy a meter mano. Cuando tú eres presidente, no tienes opción. Y yo siempre lo digo, si tú no enfrentas los problemas de frente en el Ejecutivo, los problemas no se quedan en su esquina. Brincan la verja y se te meten en la cama, macho. Tú sabes, y ese es el issue. Y hay algunos de esos problemas que adivina qué. No puede ser wishy-washy. Son un palito cubierto en mierda y te vas a ensuciar por donde sea que lo agarres. Pero si no lo agarras, te vas a cubrir en ese excremento. Yo te voy a dar otro ejemplo que acabo de ver cuando salí un momento y volví. La gobernadora acaba de anunciar que asignó 15 millones a los municipios. Entonces, esta mañana vimos un reportaje en el periódico donde el director de OGP prácticamente la desmiente. Y con relación a que se asignaron más fondos a los municipios, dice, bueno, lo que pasa es que hay unos fondos de presupuestos anteriores que no se utilizaron porque los alcaldes no cumplieron con las medidas y por lo tanto están disponibles. Así que hay más fondos porque no usaron los de los años anteriores. Ajá. Y ahora ya dice, conseguí 15 millones más para unos fondos de Ella lo dijo que eran sobrantes. No, pero ahora dijo que eran 15 más para los emergencias y los huracanes. Ok. Este tema de los alcaldes, yo nunca lo he discutido aquí tanto contigo porque realmente nosotros nos enfocamos en otros temas. Pero me gustaría atender eso un momento porque este es un perfecto ejemplo de los problemas que enfrenta la gobernadora por pensar que las cosas se pueden manejar como relaciones públicas. El tema de los municipios. La razón por la cual a los municipios no se les han dado los fondos que se les han asignado y están a punto de quebrar es porque la Junta, en mi opinión, correctamente, ha dicho, yo estoy dispuesto a darle los fondos que ustedes quieren, o gran parte de ellos, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos de buena administración, al igual que lo hacen con todos los fondos que autorizan a todos los niveles del gobierno. Y los municipios, que no pueden sostenerse económicamente con sus propios recursos, sino que dependen de los recursos del Estado, quieren que se les asignen los fondos sin restricción y sin cumplir con requisitos. Uh-huh. No todos, pero sí, hay mucho. La inmensa mayoría de esta controversia es por eso. Es por eso. Sí. Y no es porque el dinero no está. Y siempre ha sido. Y siempre ha sido eso. Y el tema del chisme de los condados, que pues, para mi opinión era una controversia innecesaria, pero entiendo por qué Rosselló lo hizo. Y el tema de los recortes y los servicios esenciales y el tema de las amas de llave y todo este asunto se reduce a que los alcaldes no quieren meter mano en los municipios y la Junta se dio cuenta cuando trató de intervenir con 5 municipios que era muy complicado bregar con 78 alcaldes que no tenían los recursos, así que dijeron, ¿sabes qué? Es más fácil cortar y dejar que ellos demuestren que hicieron los cambios porque si tratan de hacerlos ellos directamente, fracasan porque... ¿Cómo fracasaron? Como fracasaron. Con el proyecto piloto. Porque no tienen los recursos. No hay manera. Son 78 pueblos, no hay forma. Sí. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasaba? Que si te metías en los pueblos que estaban funcionando bien, los alcaldes decían, no, pero es que yo estoy bien. Y si te metías en los que estaban funcionando mal, tenías que convertirte en el alcalde. Porque hay pueblos que básicamente tienes que llegar ahí en un helicóptero y ocuparlo militarmente. Porque no hay forma de poderlo correr. Por lo tanto, y la gobernadora dice, no, tranquilo, yo resolví, tengo los 15 millones. Miren, yo creo que Pedro Pierluisi puede dar testimonio de que hay que gobernar bien y que los alcaldes, pues tú tienes que bregar con ellos como partners in government, como otras personas que tienen algo que ver, pero ellos no controlan tu futuro político ni tu destino político, lo controlas. Y yo pienso que la gobernadora, en el tema de Luma y el tema energético, y añado ahí a Genera y todo ese bollete, que para mí es una gran discusión, al final vamos, como dije la otra vez, no importa qué pase, no importa qué digan, no importa qué hable ella, al final la va a ser juzgada sobre si hay luz o no. Uh-huh. No importa las palabras. En el tema migratorio, lo mismo. Puede decir todas las cosas, al final, si hay un montón de redadas y ella dio prácticamente su palabra de que no iba a pasar en Puerto Rico y pasó, ella va a responder. Y en este tema de los municipios, la gobernadora dice
que va a... No se preocupen, sigo asignando fondos y los alcaldes siguen diciendo que no, en vez de simplemente decir, miren, señores, yo quisiera darles los fondos, no se puede, cumplan con los... Si los quieren, cumplan con los requisitos. Pero no. Es más fácil y por eso es que en la campaña pasada tuvo, y yo creo que a veces al nivel caricaturesco, el ataque de que no decía la verdad y el ataque de que todo era un reality show. No es posible manejar la gobernación, el ejecutivo, el acto de ejecutar, pensando que los problemas no van a llegar a donde ti. Los problemas van a llegar, tienes que atenderlos y a veces no hay una respuesta bonita. Y a veces tienes que decir, mira, tú sabes qué, esta es la que hay. Y el tema de Luma es el perfecto ejemplo y yo sé que no estamos en esa discusión. Yo creo que el tema de Luma se convirtió en un tema político partidista casi de consenso y todo el mundo dice, Luma es malo, etcétera, y eso se quedó ahí. Pero si no puedes contestar la pregunta cuál pasa el día después, no puedes responsablemente seguir hablando de que vas a cancelar Luma. No puedes decir, voy a conseguir los fondos a los municipios, si tú sabes muy bien que no los vas a poder conseguir y que lo que estás poniéndole un parche y que la Junta lleva 9 años aguantando que le pongan parche a la situación y ya decidió el año pasado que no va a ponerle un parche más a la situación. Y no puedes hablar del tema migratorio haciéndote el loco porque vas a tener a Trump 4 años ahí haciendo lo que era. Ahí yo también tengo que poner un poquito, repartir un poquito de responsabilidad sin quitársela, ¿verdad? Porque yo creo que hice mi crítica en términos de la retórica del Ejecutivo, pero la Junta tiene que ya de alguna manera aprender a tirar líneas fuertes. Públicamente. Sí. No puedes decir se va a acabar el dinero y después va a decir, no, pero nos vamos a reunir a ver qué pasa. No, tú tienes que decir se acabó el maldito dinero. Brega. ¡Ay, me voy a quedar! Brega. No es mi problema y ya no me importa. Y adivina qué. Tengo la independencia para que no me importe. Me crearon para que no me importe. Eso es que yo creo que... pero segundo, en el tema... Pero eso es en el tema de los municipios, que no es lo que estamos discutiendo hoy. En el tema migratorio, yo no creo que alguien que ha estado escuchando este podcast puede decir que yo le tengo animosidad así partidista a nadie en realidad. Si algo, pues me tripió los independentistas. Pero aparte de eso, como que no tengo animosidad. Lo invito al freaking programa a todo el mundo, ¿verdad? Esta semana estuvo Mónica aquí, la puse a Pablo José. Pablo José estuvo 3 horas una vez hablando de su libro. No hay animosidad. Papá, nunca te vuelvas a parar en el Congreso de los Estados Unidos con una pancarta de comida. Nunca vuelvas a hacer eso. Y si hablas en español, que valga la pena. Especialmente cuando estás hablando de un tema migratorio, donde los comentarios de la gente diciendo speak English, porque estás exponiéndolos. Entonces, cógelo suave, bájale 2, haz tus comentarios, haz tu ataque, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. No pongas a otra gente en riesgo por el teatro. Y te puedo asegurar que ese fue el resultado de poner un póster con huevo frito y mangú y hablar en español en un tema como ese. Pero nada, esa es mi perspectiva muy personal sobre el asunto. Bueno, yo pienso, Cristian, que en este tema de las redes sociales y del mundo moderno y de las comunicaciones, es complejo poder hacer expresiones que comuniquen la seriedad de un asunto, porque como hemos visto con Trump, la gente... La forma en que nos comunicamos ya no es mediante comunicados de prensa y sí, hay que llamar la atención. No hay que... Yo no pienso que hay mala voluntad. Déjame estar claro. Sí pienso que hay un culture shock aquí, evidente. A mí me encantaría que en el Congreso le objetaran al comisionado residente de Puerto Rico hablar en español. Me parece que sería un asunto fascinante políticamente. Dudo que eso ocurra. Y de hecho le solicitaron un transcript de sus expresiones en inglés. Yo creo que hay que ponerlo en el CR. Importante que se realce nuestra identidad puertorriqueña en el Congreso de los Estados Unidos, que se hable en español. Y creo que es muy importante que se señale que lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en todo Estados Unidos con el tema migratorio, precisamente por el efecto de shock y de show que está tratando de crear el presidente con el tema migratorio, tiene consecuencias humanas bien grandes.
Porque yo no estoy... Mira, papá, perdón, porque estamos sin mucho tiempo, así que perdona que te corte, porque me tengo que ir, ya me están escribiendo, pero, papá, nadie se va a olvidar de quién tú eres. Nadie. Y no nunca te lo van a dejar olvidarte tampoco, no importa cuán bien sea el English. Ellos saben quién tú eres y tú sabes quiénes son ellos y nos entendemos en ese proceso. Pero segundo, si estás de verdad preocupado con que por ahí vienen las botas largas, porque no le gustan los tipos que hablan español, no les des una razón para estar más molesto. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Porque ellos tienen pistolas y tú no. That's it. Esa es mi aportación constructiva a la discusión. Tú estás bien constructivo hoy. Yo soy un ser de pay de luz, papá. Balbus, sorry, te corté. No quería hacerlo, pero son las 23 y tengo cena con mi hermano, la esposa, el nene. Tengo a Nico, Alexandra, tengo que salir. Tienes Tengo viernes familiar, papá. Me dirá a Elías que me va a tritar en el Cybertruck. Pobrecito, ese sí que está confligido esta semana. Sí, no sabe qué va a pensar. Señores, gracias por sintonizar. Como siempre, le pedimos que compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con la gente del trabajo, en las redes sociales, hasta con la gente que les caiga mal. Que dejen los reviews positivos 5 estrellas. Pueden comentar el episodio en Spotify, debajo de los show notes, en el área de comentarios. Y en Spotify, en YouTube, obviamente, en la área de comentarios. Like and subscribe. Confíen que yo se los comparto a Balbo y los discutimos y los tomamos en consideración. Así que, señores, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.